¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 2 minutos. Estamos empezando Orden del Día. Estamos con ella, con María Caferata. Estamos con el señor Mauricio Cantando. ¿Cómo andamos, María? ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Bien. Señor Cantando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Hoy tenemos más de hojarasca o no? No, ayer tuvimos absolutamente todas las leyes que quiere reformar Federico Sturzenegger. Todavía no hay una hoja de ruta, por lo menos hasta recién, no me fijé, pero tendría que haber una hoja de ruta de tratamiento. Va a ser muy interesante, porque hay que ver qué leyes zafan de este desguace que quiere hacer, que no es ni más ni menos que eliminar normas que se entienden en desuso, más de 70. Seguramente alguna va a quedar. Un tema, porque ayer lo escuché al presidente Milei, no sé si fue la nota con Laje u otra previa, donde él dice, bueno, el presupuesto no está sancionado, el presupuesto está para discutirse. Digo esto porque hubo una reunión ayer por duplicado de autoridades de la Cámara con José Luis Espert y con representantes de Encuentro Federal y con representantes del radicalismo, donde algunos le dijeron, che, ¿por qué no sacamos algún porcentaje del presupuesto que está para la CIDO, que está para la Secretaría General, y lo destinamos, por ejemplo, a jubilados y universidades? No tengo el resultado de esa reunión. ¿Se sabe lo que pasó? Digo, ¿podrá acceder el Ejecutivo a eso? Es una negociación que todavía está empezando, donde el gobierno insiste en que si querés sacar plata de un lado, la tenés que conseguir de otro. El 80% del gasto de un presupuesto, no de sino de cualquiera, es lo que se llama inelástico, o sea, no se puede variar mucho, porque son jubilaciones, ¿cuánto decís? 80%, más o menos, jubilación, intereses de deuda, cuestiones administrativas que tienen que ver con pago de salario, no podés recortar ahí. O sea que el margen de recorte es escaso y después están las proyecciones fiscales de lo que querés recortar. En el caso de jubilaciones es complicado porque si vos subís las jubilaciones, a su vez subís los porcentajes de aumento que hay. Porque va a haber, recordemos, hay a partir de hace 2 meses, una indexación mensual por inflación de las jubilaciones. O sea que cada puntito que subís se multiplica por un montón, o sea que eso va a estar en una discusión seguramente las más duras que va a tener el presupuesto. Pero el otro dato, María, tiene que ver con algo que trascendió, pero la verdad que es como oficioso, no oficial. Ahí se indica que autoridades oficiales le dijeron, che, y el bono queda fijado en 70.000 pesos. Sí, eso El bono que es la asistencia básica para las jubilaciones mínimas, que son el 70% del universo, ¿no? Eso fue una confirmación oficial de los ceros, el titular del ANSES durante la reunión en la Comisión de Presupuesto del martes. Le preguntaba a Julia Estrada insistentamente qué iba a pasar con el bono de 70.000 pesos, que viene congelado desde que lo empezaron a emitir. Dijo, no hay ningún objetivo de aumentarlo en el tipo venidero, entonces en un anuncio de que algo que ya se empezaba a hablar lo terminan confirmando, y lo mismo, por ejemplo, con la prórroga de la moratoria previsional, ya se empieza a ver un panorama respecto sobre cuál es la idea del año que viene. Y en lo que respecta a las reuniones informales, estamos viendo, que un poco lo anticipábamos antes, ¿no? Que esta dinámica de todas las semanas hay una reunión en la Comisión de Presupuesto, van funcionarios, todos menos el ministro de Economía, Luis Caputo, que después vamos a hablar cómo viene la novela alrededor de obligarlo a venir, pero las verdaderas negociaciones perdóname, 10 segundos. Un Caputo muy expansivo e hipercrítico en Mar del Plata. Sí, en el coloquio IDEA. Sí, muy duro contra algunos sectores de la oposición. Contra el kirchnerismo, básicamente, el peronismo. Que les dijo burros, no sé, le dijo ladrones chorros, también. Y también apuntando contra Cristina Fernández de Kirchner, que aprovechó hoy el Día de la Lealtad para hacer el recorte en el cual Caputo decía, los gobernadores me piden que no vuelva ella hace el recorte, lo sube a la ocasión del Día de la Lealtad, dice que le está ayudando con su propia campaña para la presidencia del PJ, que dicho sea de paso, ahora faltan muy pocas horas para que cierren las listas en un escenario que parece ser que va bien encaminado en la interna entre Quintela y Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, más allá de eso, estamos viendo que las verdaderas conversaciones se están dando de manera informal, hay una dinámica ya bastante establecida con reuniones fundamentalmente con el radicalismo y el PRO, y también se está sumando Encuentro Federal en un panorama que hay un sector de la oposición dialoguista que tiene un poco de nostalgia de la dinámica de la ley Bases. ¿Te acordás? La ley Bases, que fue el semáforo con cosas artículos que no salían. Fuerte la palabra nostalgia,
¿viste? Pero es una señora mayor ya. La Ferata, por fuerte, eso. fuerte. Sí, es que sí, hay... Porque cuando repasamos un poco cómo viene siendo la dinámica ahora en el Congreso en los últimos meses, que con un gobierno nacional que está optando por sentarse en una minoría de 1/3, principalmente para vetar las leyes opositoras, más que, excepto en el caso de boleta única, que en buscar consensos para recuperar esas mayorías que necesitó alcanzar para sacar la ley base del paquete fiscal. Hay algunos sectores dentro del radicalismo, por ejemplo, que extrañan cuando podían ocupar ese lugar de oposición dialoguista, ¿no? De decir, negociamos, modificamos algunas leyes, pero respaldamos al gobierno nacional con sus propias herramientas. Eso se terminó, se nota. Y están con el presupuesto viendo la posibilidad de volver a esa dinámica. Y una consulta, digo, esto es muy consciente Germán Martínez, digo, el bloque Unión por la Patria, uno puede decir que está en el peor de los mundos porque son 99, digo. Y el gobierno convoca justamente al radicalismo, convoca Encuentro Federal, convoca a los bloques provinciales, diciendo, total, yo con esto tengo un universo de 150 diputados, no me interesa el peronismo. ¿Es tan así la situación para Germán Martínez? Si Unión por la Patria está en un momento complicado, no es por la relación con el gobierno, fundamentalmente, será por la interna. Bueno, lo dijo la diputada Sabrina Selva. La particularidad esta interna del peronismo es que no tiene un correlato en la composición de los bloques, porque dentro de las opciones que tiene el PJ no está la de ser una oposición dialoguista, como se le dice ahora, que sí ocurría en 2016. Donde todos los días llegábamos al Congreso y veíamos que se iban 3, 4 diputados del entonces bloque de Frente para la Victoria, que se iban los movimientos sociales, que se iban los cercanos a los gobernadores, se iban armando mini bloques por fuera, y eso solamente pasó con los 3 diputados por Tucumán, que armaron el bloque Independencia en enero, y no volvió a ocurrir. Y es complicado que ocurra en un segundo año de gobierno. Esto es más fácil que ocurra cuando el gobierno llega, ¿no? Sí, incluso te diría que Unión por la Patria podía jactarse de que están en un buen momento si te pones a analizar no solamente la unidad y el hecho de que no ha habido casi fracturas más allá de algunos votos diferentes, como en el caso de los catamarqueños, sino por la agenda que se vienen. La oposición trabajó en una modificación de la ley de movilidad previsional y trabajó una ley de financiamiento universitario. Las dos fueron vetadas y no pudieron ser insistidas después en la Cámara. Ahí hubo una imposibilidad de la oposición para juntar el número. Ahora están con un objetivo que tiene que ver con reformar la ley de DNU, que vos hablás con algunos dirigentes de Unión por la Patria y están bastante entusiasmados. O sea, de pasar a resistirse a modificar la ley, ahora acompañarla y tal vez incluirlo con la posibilidad de voltear algún que otro DNU. Se da un nuevo diálogo, ¿no? Que esto es una preocupación que tiene siempre el peronismo. Un diálogo entre Unión por la Patria, Encuentro Federal, el radicalismo, poder sortear esta barrera del miedo a votar con el kirchnerismo, que siempre lo destacan como algo positivo en Unión por la Patria. Ahora pregunto, digo, cuando el presupuesto, bueno, después viene el debate, cuál es peor escenario para la oposición, si un presupuesto que no te termina de conformar, o que el Ejecutivo prorrogue el presupuesto 2023. Pero digo, con Unión por la Patria no habla ni para buscar algún mínimo respaldo en alguna aprobación en particular de algún punto del presupuesto. Me parece que lo que ya logró Guillermo Franco, y lo logró hace una semana por última vez, es que algunos gobernadores que integran Unión por la Patria aporten voto sueldo. Eso ya es un montón. Eso ya es un montón porque ninguna Cámara Unión por la Patria tiene mayoría propia. Si encima le sacás un par de votos, más los aliados que vos puedas tener por fuera del peronismo, ahí tenés mayorías sólidas. Pero me parece que el presupuesto no hay que confundirse y verlo como una ley de todo o nada. Acá lo que se está discutiendo es el articulado. Hagamos de cuenta que esto tiene una aprobación en general casi segura cuando va al recinto y hay que ver cuánto el oficialismo está dispuesto a ceder y hay que ver si la oposición se anima a someterse a posibles vetos de algunos artículos que va a modificar. Creo que puede terminar en un enjambre que tiene un final incierto, sobre todo desde el contenido. No sabemos qué contenido va a tener el presupuesto al final del año. Digo, a mí me llamó la atención. El presidente dijo, el presupuesto no está votado. Dice, ahí está. Dice, mientras haya traslación de partida, mientras no se afecte el equilibrio cero, yo no tengo problemas. Eso es lo que pregunto. Digo, eso fue lo que dijo el presidente. Digo, acá en la discusión, si vos decís, che, saquemos tal presupuesto de inteligencia y lo pongamos acá, eso se va a aceptar. Lo que pasa es que eso conlleva un análisis de la proyección de gasto. Y ahí es donde va a haber un debate, te diría, contable respecto a cuántos gastos proyectás en eso que vos querés financiar.
y se alcanza con la partida. No, claro, claro, eso seguro. Ya de alguna manera Guberman lo dijo el primer día cuando dio una tablita, dijo el 80% del gasto no se puede tocar, salvo que te animes a bajar un sueldo. Claro. Bueno, entonces a partir o a bajar un plan social o a bajar o no pagar o vos decís, el default. Si yo le saco cierta partida de inteligencia, no con eso puedo sustentar un aumento todos los meses lo tenés que demostrar. Exactamente. Sí, y no, claro. olvídate de jugadas, pensar en todo caso en las universidades, por ejemplo, que en el gobierno insistentemente están diciendo de todos los gastos que tiene el presupuesto 2025, universidad es el quinto que genera más costos para el Estado Nacional. ¿De dónde sacás la plata para imponer más en algo que representa el quinto nivel de gasto? No te sale, a menos que toques de vuelta planes sociales o las propias jubilaciones, porque la dinámica que se está dando dentro de este yo creía que era menos representativo, es el quinto gasto. Es el quinto gasto. Entonces, ¿de dónde vas a sacar esa plata? Porque no la podés sacar, que es el ojo donde tiene la oposición, de el aumento que hubo a la secretaría que conduce Karina Milei, por ejemplo, o a los más de 100.000 millones que van a ir para la CIDE, ¿no? Como que no alcanza para cubrir los aumentos que está demandando. Gastos corrientes, ingresos que no son corrientes. Sí, y el CIN 7,2 millones de pesos está pidiendo. La proyección es de la mitad. Sí. Entonces, que es de 3,8 millones, que es la idea que tienen que proyectando con la inflación que ellos tienen, va a cerrar para cubrir solo la inflación. No hay de dónde sacar esa plata, a menos que es lo que está pensando algún sector de la oposición, es decir, bueno, vamos a la separata de gasto tributario. Claro. Saquemos la plata de ahí, que es el objetivo de, por ejemplo, Encuentro Federal. Encuentro Federal quiere presentar un dictamen de minoría que dice, la plata de las universidades la vamos a sacar de acá, la plata de los jubilados la vamos a sacar de acá, se acabó esto de darle al gobierno nacional de la decisión de ver de dónde se va a sacar la plata, nosotros le decimos que querían que hubiese equilibrio fiscal, bueno, perfecto, entonces le sacamos de algunas exenciones impositivas, por ejemplo. Sí, digo, por ejemplo, el tema del régimen impositivo de Tierra del Fuego, que estaba como muy apuntado en campaña y fue sostenido por el gobierno, digo, van a ir por ahí, pero hasta acá la posición del gobierno fue de respetarlo. Sí, o bienes personales. Hay que ver qué pasa con la reducción sí. de bienes personales que apareció en el paquete fiscal que impulsó el gobierno, que es, gran parte de la plata que se fue por la baja de bienes personales se podría haber utilizado para financiar las universidades, por ejemplo. Con un momento, María Caferata, muy sensible, habría que ver a partir de cuándo es el impuesto, si va sobre bienes personales, porque en este momento lo que te están señalando es que hay mucho blanqueo. Si vos blanqueas, incrementás bienes personales. Si incrementás bienes personales, la masa aportante crece. Igual, estamos Pato, en pleno blanqueo, es un momento. Pato, pensemos que acá hay una mirada también de proyección y también de paradigma. Para el gobierno bajar impuestos es virtuoso porque permite recaudar más a partir de un aumento de la actividad económica. Y todas estas cuestiones las tienen que medir. Lo mismo que las exenciones impositivas, que en el mensaje del presupuesto, del proyecto de ley de presupuesto, se advierte de que si se bajan las exenciones impositivas, va a bajar la actividad de ese sector favorecido y por lo tanto lo que dejás de aportar por exención, mejor dicho, lo que dejás de recibir por esa exención, tampoco lo vas a poder recaudar por ganancias. Todo eso me parece que va a ser una discusión bastante técnica que va a venir, que de alguna manera Guberman la dejó abierta, no se quiso meter cuando vino, dijo, ojo con esto, está bien, no quiso responder por exenciones fiscales, pero a partir de eso me parece que va a ser la letra final del presupuesto. Sí, consulta, Guberman, yo no sabía, mala mía, que había trabajado acá en la oficina de presupuesto del Congreso, Guberman, Yo no sabía, así que es un hombre que conoce del otro lado también la cuestión presupuestaria. Y es quien está encabezando con José Luis Espert todas las reuniones informales. El lugar que tal vez antes ocupaba José Rolandi, ¿te acordás cuando se negoció la ley base? Bueno, Carlos Guberman está muy encima. En la letra chica vinculada a los datos técnicos, ¿no? Sabemos que la decisión política después lo toma el tridente que rodea al presidente, y después, obviamente, Guillermo Francos con la relación con los gobernadores, pero en lo que tienen que ver las objeciones a nivel bloque partidario la están encabezando por ese lado. Muy técnico, Guberman. Bueno, viene enseguida Caferata, pero antes, 10 segundos para una pregunta. Hay que pensar un escenario donde todo es a suerte y verdad y el gobierno te dice, como dice Guberman, che, el presupuesto del 80% es intocable, es lo que hay, yo no quiero cobrar nuevos impuestos, no hay margen para trasladar partidas, es esto o la nada. ¿Se puede dar ese escenario? Bueno, no solo eso, sino que el gobierno está planteando que en caso de tener una recaudación mayor a la estimada, que es muy probable porque siempre los presupuestos subestiman la inflación, son muy optimistas, en esos casos el gobierno podría comprometerse a no aumentar el gasto, sino a bajar los impuestos. O sea, si recaudás más, en lugar de aprovechar ese dinero, como hacen todos los gobiernos, para decir, bueno, refuerzo estas partidas, no.
aprovecho y bajo un poco más de impuestos. Bajo lo que queda de bienes personales, ganancias, porque es la plataforma de gobierno, reducir impuestos todo lo posible. Sí. Bueno, ahí estamos, los héroes del veto universitario. Se ocupa María Caferata. ¿Hay más héroes, menos héroes, Caferata? Sí. ¿Cómo estamos? Si querés le sacamos el título del veto universitario y lo pensamos un poco a futuro. Dale, a ver, por recién pasados, ¿no? Este cambio que está habiendo dentro de la dinámica de poder con la cual el gobierno piensa su relación con el Congreso, ¿no? Una cosa fue la dinámica de la ley bases y la búsqueda de ampliación para alcanzar ciertos consensos con algunos sectores de la oposición dialoguista. Y una cosa muy distinta a la que estamos viendo con los últimos vetos presidenciales, en el cual, y esta es una recriminación que hacen algunos sectores de la oposición, el gobierno opta por sentarse y respaldarse con los más cercanos y en todo caso negociar directamente con los gobernadores para romper los bloques, más que tender la mano y ponerse a negociar con el radicalismo a nivel general, en todo caso, el PRO incluso a nivel general, porque el PRO, la decisión que se toma en el PRO, y después la podemos repasar un poco, se da en términos de una negociación con Mauricio Macri y después con Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo, que logran negociar en el caso de las universidades ese incremento del 6,8% para los salarios docentes. Pero no es cuando ellos piden alguna excusa, como dijiste vos, para poder cambiar mi voto, exacto, ¿no? Entonces, claramente acá, incluso cuando hablas con algunos dirigentes de La Libertad Avanza, son muy críticos con lo que fue el discurso de Pichetto, porque Pichetto hace todo un discurso la semana pasada diciendo, bueno, piensan que ganaron, pero en realidad perdieron, no solamente porque el conflicto, como lo estamos viendo, se está recrudeciendo, hoy hay paro docente de vuelta, las universidades están cerradas. Son un barco sin luz, sino que se lo dice también como que le están cerrando la puerta a la posibilidad de alcanzar cualquier tipo de mayorías. Y en La Libertad Avanza fueron muy críticos con ese discurso, diciendo no terminan de ver que nosotros tenemos otra idea, nuestra idea de controlar el Congreso. En todo caso, cuando sea necesario, por ejemplo, presupuesto de ley bases, bueno, alcanzaremos mayorías, pero después el resto no lo necesitamos, en todo caso. Y se empieza a consolidar, y que está directamente vinculado al debate de la ley de DNU, se empieza a considerar una dinámica un poco que es veto DNU, veto DNU. Entonces hay que ver, obviamente esto va cambiando sistemáticamente, pero se está reformando un poco cómo se está dando la composición en el Congreso. Y la meta es octubre 2025 estar más aliviado, ganar bancas y estar más aliviado. Absolutamente, exacto. Sí. Ya te dicen con ese criterio, bueno, con veto y demás, ya un año más o menos me la banqué, me quedé el año que viene, ¿no? Exacto. Pero es así. Pero bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos el tercio de Javier Milei, que es como un poco para pensarlo? Hablamos en términos de La Libertad Avanza, fundamentalmente, que tiene 39 votos, una La Libertad Avanza que terminó juntando, por ejemplo, a lo que era Buenos Aires Libre con Carolina Píparo, que termina separándose después de las peleas por que le niegan conducir la ANSES. Ya hay fotos otra vez con Karina Milei, por ejemplo. Ya hay fotos y un trabajo que encabeza fundamentalmente Martín Menem de volver a sumarlos para no quedar por debajo del PRO, fundamentalmente, y no perder el lugar de segunda minoría después de Unión por la Patria. Si bien logran sumar a Buenos Aires Libre, hay una salida y que es interesante para prestar atención cómo empieza a jugar Lourdes Arrieta. Lourdes Arrieta finalmente termina acompañando la insistencia de la ley de financiamiento universitario y, a ver, ¿cómo decirlo? En Unión por la Patria hay mucho chiste interno respecto a cómo juega Lourdes Arrieta con ellos, ¿no? Han habido acercamientos y hasta ahora, al menos Arrieta, obviamente esto puede cambiar, siempre se conversa, pero bueno, está adoptando una postura mucho más opositora después de todo el caos y el escándalo que se abrió después de la visita al penal de Seiza, ¿no? Y que deriva en no solamente ella denunciando públicamente a Martín Menem por su responsabilidad en la visita, sino a todos sus compañeros de bloque prácticamente, que deriva en su renuncia forzada, vamos a decirlo, y la conformación de un bloque distinto. La contención a Rocío Bonacci se puede dar como un hecho a favor del gobierno, digo, ¿no? En la sangría, bueno, perdimos a Arrieta, pero hemos contenido otras situaciones, ¿no? Yo diría que lo de Píparo y Lorena Maskin, que es la otra diputada que formaba el bloque Buenos Aires Libre, te diría que es hasta más importante, porque son dos diputadas con las que ya había que negociar algunas cuestiones.
en algunos proyectos que se trataron en junio, inclusive hubo algunos incisos de la ley bases en donde tuvieron alguna diferencia. Por lo tanto, me parece que esa dupla sumó un montón y convirtió a La Libertad Avanza. Hoy La Libertad Avanza, sumada al PRO, y es un poco lo que está contando Mary, ayer hablábamos entre los colegas, no tiene un número muy distinto al que tenía Macri cuando llegó a la presidencia. Claro. Te diría que era casi parecido. Claro. Que tenía Macri entre el PRO y la UCR y la coalición cívica, que tenía Cambiemos en general. En aquel momento que jugaban al comienzo en sociedad con lo que era el masismo. Claro, tuvieron que hacer una alianza amplia y por eso juntaban mayoría, pero eran 85. Pero eran 80 y pico. Claro. 85. Sí, que es cuando te lo pones a pensar, y muchísimo más ahora, mientras más cerca están las elecciones nacionales el año que viene. El PRO y la Libertad Avanza, claramente, el PRO estamos hablando de 35 diputados federales en este caso. Cada vez que se están dando con más cercanía las conversaciones sobre cómo va a ser la conformación de las listas para el año que viene. Claro. En la Libertad Avanza te dicen, vos le preguntás, por ejemplo, qué va a pasar con la ley de reforma del DNU, qué va a pasar, un montón de leyes que puede tal vez el PRO tener una postura más incómoda, te dicen, ¿qué van a votar en el PRO? Claro. Vamos a armar las listas en unos meses. ¿Están en contra o están a favor del gobierno? Claro. No hay otra lectura posible. Entonces, hay una idea dentro del gobierno nacional del que el PRO se le están acabando las posibilidades. Le entiende más la Libertad Avanza que el PRO, claro. ¿No? Bueno, a ver, el PRO, Mauricio Macri también juega y recordemos que toda la previa a la ley de financiamiento universitario era ver qué va a hacer Macri, cómo se va a la paritaria con Milei o en este caso fue con Santiago Caputo. Macri está todo el tiempo ahí forzando la dinámica. Sí es cierto que mientras se está dando el armado de las listas, el PRO parece tener menos autonomía y menos independencia. Recordemos, aparte, que Ritondo logra juntar a casi todos los diputados del PRO. A Silvia Lospenato o a Germana Figueroa Casas, que eran dos diputadas que no solamente son, o Sabrina Mechet, que son docentes, sino que querían abstenerse y la terminan conteniendo Finocchiara y Ritondo para que no voten de una manera distinta. Entonces, no es solamente que el PRO acompañe al gobierno nacional, sino es que el PRO logra consolidar que la gran mayoría del bloque lo haga, que es también un poco el desafío. En ese caso, solamente los únicos que terminan votando a favor de la ley son Álvaro González y Héctor Baldassi, que los suelen contar un poco no tan alineados directamente con el gobierno nacional, sino más, en todo caso, con la línea Encuentro Federal. Y bueno, obviamente Héctor Stefani, que en su momento estaba enfermo y después, obviamente muy pocos días después, fallece, pero que en su momento incluso había dudas sobre qué postura hubiera tenido con este tema. Después tenés los dos del MID. Acá son tres del MID, no estaba Oscar Sago, estaba de viaje, no cayó bien en algunos sectores la no presencia de Sago, pero vos tenés garantizados, a menos que haya una ausencia sorpresiva, tres del MID. Después, bueno, Paula Modeo de Creo, que es un satélite oficialista que siempre está rondando alrededor de la Libertad Avanza y siempre que vota con el gobierno nacional. Ahora, vamos a la siguiente placa. Ahí está. Dale. Vamos a la segunda parte de el núcleo duro libertario, o sea, si lo querés. Tenés los cuatro de la UCR, Martín Anjol, Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier, que ahora están protagonizando al interior del bloque radical una posible factura, ¿no es cierto? Venimos de una reunión de bloque el martes en la cual esperábamos que lo terminaran expulsando del bloque radical por esta decisión de votar en contra de una ley que había impulsado el bloque radical muy pocas semanas después de haber hecho lo mismo con el caso de jubilaciones. Sí. Acá está habiendo un cambio de clima interno. Vos tenés por un lado los de Lustó y los de Manes, que hace mucho tiempo que estaban pidiendo su expulsión y que se terminaron sumando la línea más de centro de, por ejemplo, Cobos, para que te des una idea. Parecía que se venía la expulsión y se termina negociando un pedido a estos cuatro diputados de que firmen un compromiso de obediencia partidaria para que, en el caso de que vuelva a haber mayoría, se decía en el bloque que se va a acompañar una ley, ellos tienen que acatar o tienen que irse. Hay que ver cómo se termina resolviendo eso. Después tenés los tres de Tucumanos de Independencia, que ya votan automáticamente los diputados de Jalo con el gobierno. Y uno por Santa Cruz, José Luis Garrido, que fue una sorpresa, no había estado en la votación anterior, que fue 1 y 1, ¿no? De Claudio Vidal en el caso del gobernador de Santa Cruz, porque Sergio Acevedo vota a favor de la ley. María, queda todavía la situación de lo que pasa con los misioneros, abstenciones, los ausentes, quedan 3 o 4 datos clave, pero vamos a la pausa, después lo tenemos al señor cantando
y completamos este trabajo sobre el tercio y sobre los 85 diputados que han trabajado en conjunto dentro de lo que es el bloque oficialista. La pausa, ya venimos, esto es Orden del Día. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Sabrina Ahmechet, licenciada en Ciencia Política. Vos llegaste acá en el 21. ¿Te recibe bien, mal, regular? ¿Hay machismo, no hay machismo? ¿Te incorporás fácil? La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente.
Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, 11 de la mañana con 32 minutos, estamos en orden del día. Estaba contando mucho detalle, María Cafferata, de lo que es esta sociedad del año 2024 que ha ido armando la Libertad Avanza, con algunos radicales, con el PRO, había mucho detalle. ¿Cómo seguimos, sí, María? Dale. Porque ya cubrimos lo que es el cinturón más importante del gobierno nacional, bien, ¿no? Porque es ese sector que vos sabés que no va a cambiar. Ahora vamos a la parte que ya lo habíamos repasado. Pero vamos sí, a lo que fueron las ausencias y las abstenciones, que son un poco el fiel de la balanza, porque son estas ausencias, estas abstenciones que se ponían en duda hasta muy pocas horas antes de la votación, que son las que el gobierno va a jugar para poder defender este tercio, para blindarse de un veto. Pero, y esto es una preocupación que es genuina de parte de la Libertad Avanza y del gobierno nacional, fundamentalmente, del fantasma del juicio político, ¿no? Hay un temor que no es solamente la paranoia chiquita de un sector, sino que hay una preocupación genuina de que el peronismo se termina aliando con el PRO, por ejemplo, y termina llevando a cabo un juicio político contra Javier Milei. Entonces, uno de los argumentos más insistentes respecto a la importancia de consolidar el tercio tiene que ver con esto. E incluso, me parece una lógica muy entendible, ¿no? Sí, y muchos opositores se lo reconocen. Dicen, cualquier gobierno necesita un tercio para mantener cierto control del Congreso, porque si no es imposible, y se lo reconocen. Entonces, no es solamente la dinámica propia legislativa del gobierno nacional, sino la necesidad de cualquier tipo de En términos gobierno. futbolísticos no haces goles, pero te bancás más el 0-0. Está bien. Claro, es así. Te creo, ¿no? Claro, está bien, pero es así, esta claro. coyuntura va a existir solamente durante 2024 2025, porque inevitablemente el gobierno va a sumar diputados en diciembre de 2025 y va a superar el tercio, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero vamos ahora sí a la próxima placa, que tiene que ver con, creo que son las abstenciones, sí. 5 abstenciones. A ver, los 4 misioneros de Innovación Federal, que son Carlos Fernández, muy alineados en el tema universitario, ¿no? Alberto Arrúa, Yamilia Ruiz y Daniel Bancic, sí, que horas antes de la sesión te decían que no sabían qué iba a hacer. Termina habiendo una negociación con el gobernador de Misiones, que les pide que no voten a favor de la ley. Si hubiesen votado a favor de la ley salía. Vamos a hacer esa aclaración. Uno, presidente del PJ de Misiones, creo que Alberto Arrúa. Alberto Arrúa, días antes de la votación, había anticipado que él iba a votar a favor de la insistencia de la ley. También por eso fue muy cuestionado, y fue cuestionado por Cristina Fernández de Kirchner, que lo apunta diciendo que lo vio, ¿cómo fue el tuit? Haciendo la B de la victoria y después votando en contra de las universidades. Porque es el presidente del PJ de Misiones, y en realidad es parte de un acuerdo que tuvo el PJ de Misiones con el partido gobernante de la provincia, que es el Frente Renovador para la Concordia, que es el que gobierna Misiones hace 20 años. Y la historia con Daniel Bancic y Martín Menem, que yo la conocí a partir de ese momento, ¿no? Mira, y después él
el único radical M, Pablo Servi, que termina decidiendo abstenerse y optando a ver cómo es la conversación un poco en el bloque radical en la previa de la sesión. Sabían que iba a haber un problema con estos 5 diputados radicales y hasta último momento de la votación, te lo digo en las conversaciones de pasillo, varios emisarios del bloque radical les insistían, absténganse, no voten en contra de la ley, absténganse porque esto es una medida que impulsamos a nivel de bloque y después es lo que motoriza el pedido de expulsión. Bueno, el único que termina acatando esta idea de abstenerse en vez de votar en contra es Pablo Servi y por eso Pablo Servi no es uno de los diputados que se está analizando echar del bloque. Claro. Pablo Servi, perdóname, ¿es quien sigue siendo el candidato a ir a una banca al Senado? Sí. En el reemplazo de Lucía Klexel. Y si no, el año que viene elige senadores de Neuquén. Así que de alguna manera u otra está bien. Pero en principio Pablo Servi, con la decisión de abstenerse, se salva un poco del pedido de expulsión que se está gestando adentro de la Unión Cívica Radical. ¿No está dentro de los héroes Servi? Sí, o está, lo ponemos. Sí, fue invitado porque estaba entre los 87 héroes del caso de la reforma jubilatoria. Si hubiera otro asado no iría. Como no fueron en esa oportunidad, los de Innovación Federal que se abstuvieron. Carne dura, ¿por qué no va a ir? No iría, no sería invitado porque los no fue el primero. Los que se abstienen no son invitados. Claro, está. Se tienen que llevar su propia comida. A ver, sí. Y después los 8 ausentes, que es la otra pata. Claro. Vamos a la próxima placa. Muy interesante lo que viene. A ver, porque tengo una pregunta. Dale, a ver, 3 de Encuentro Federal. Sí. Acá, desde que entramos al capítulo ausentes y también de abstenciones, y es la especulación opositora. Si este hubiese votado con nosotros, la ley salía. Si este votaba con nosotros, la ley salía. Si un poco también para sostener que estuvieron muy cerca, ¿no? De poder romper el blindaje al veto. A ver, 3 de Encuentro Federal. Tenés a Jorge Ávila, ¿no? Que sindicalista aliado a el gobernador Ignacio Torres. Ahí Ignacio Torres hace algo muy similar a Claudio Vidal y pone 1 y 1. 1 y 1. En este caso es 1 por la ausencia y la otra que es Ana Clara Romero, que es del PRO, que termina votando a favor del veto, sería, ¿no? En contra de la ley. Después Ricardo López Murphy, que es ausencia por temas personales. Igual el chiste interno dentro del bloque era, nos ahorramos preguntarle qué iba a votar, de todas maneras. Él fue víctima de un conflicto universitario hace 20 años. No se hubiese sabido para qué lado iba a terminar votando. ¿Qué se sabe del misterio Alejandra Torres? Bueno, acá es interesante porque uno de los que se jacta de haber sido el responsable de la ausencia a último momento de Alejandra Torres por COVID. Recordemos que Alejandra Torres anunció la noche anterior por Twitter que tenía COVID y no iba a ir a la votación, enterándose así su propio bloque, ¿no? Porque no hay un anuncio previo y después no vuelven a hablar por varios días después, con mucho enojo por parte de Encuentro Federal, que fue uno de los bloques que impulsó esta ley también, recordemos. Bueno, uno de los que se está jactando a través de algunos voceros es Mauricio Macri. Mauricio Macri sostiene que cerró un acuerdo con el esposo, que fue, ¿se acordás, Pato? Secretario, ¿cómo no? Expulsado justamente por Torres. Titular de la ANSES. Por ser esposo de Torres. Por ser esposo de Torres, bueno, entonces un poco él se lo cuenta como propio, que cerró. Y ahí decime, ahí viste, ¿puede haber una línea que sea Macri, Schiaretti, Torres? Digo, ¿por qué Macri? No sé. Mirá. Por eso pregunto. No es lo que se está trabajando. Se está Claro. trabajando en un frente, hacemos coalición federal. En realidad, Encuentro Federal puede llegar a ser, o hacemos, según dicen, puede llegar a ser un frente. Ya está inscripto creo que en 14, 15 provincias. Y como una tercera vía. ¿No? Por eso digo, porque la verdad, pero bueno, en algún momento el vínculo... Macri claramente está negociando una alianza con Libertad Avanza. No están en la misma ruta. Parece un acuerdo más personal, te digo, Pato, en esos términos. Y hay otros que te dicen adentro del bloque, y eso tómalo con pinzas, es que había un enojo entre Alejandra Torres y algunos otros dirigentes que termina motivando su ausencia. Enojo con el bloque, con Yarlora. Y también con Yarlora. Claro. Pero bueno, lo que sí sé es que Macri se encargó muy insistentemente de dejar en claro que la ausencia de Torres había sido responsabilidad suya. Después, una de Unión por la Patria, Fernanda Ávila, que también despierta las críticas de Cristina Fernández de Kirchner y un montón de sectores. Nunca le comunicó nada a Germán Martínez, o sea que es un lado flojo. Sí te digo que justamente ese día me mostraban a mí medios de comunicación catamarqueños donde, claro, esto es difícil de demostrar y lo que corresponde no estaba hecho, que era decirle a Germán Martínez, decían que ese día había tenido un muy grave problema de salud un familiar de Fernanda Ávila.
Pero bueno, nada, me parece que si no hay comunicación oficial, vos podés tener una Creo que comunicación muy seria. Pero a Germán Martínez le podés decir. Claro, las dos cosas fueron ciertas. Tenía un problema de salud grave con un familiar muy cercano. El padre, sí. Pero también dentro de Unión por la Patria reconocen que hubo un pedido expreso del gobernador Raúl Jalil para dar una mano y hacer una ausencia. Y que quien de alguna manera se prestó a esa situación fue Ávila. Las dos cosas son ciertas y que por ahí quedó una historia enganchada con la otra, ¿no? Que es raro, ahí digo, bueno, está bien, hay que pedirle un sacrificio, porque la que se comporta de manera orgánica con el bloque es la mujer de Jalil. Quinocchio, que suele votar diferente el resto de los diputados, incluso cuando los catamarqueños votan con el gobierno nacional. Recordemos que aparte de Fernanda Ávila fue funcionaria durante el gobierno del Frente de Todos, aparte. Bueno, esa fue la única ausencia que tuvo Unión por la Patria, la de 99 diputados. Un poco también lo cuentan como un logro de Unión por la Patria haber tenido solo una fuga. Después, una ausencia de la Unión Cívica Radical de Fernando Carvajal, que fue una ausencia anunciada por temas, también, ¿no? Anunciada y por temas personales. Y recordemos que Carvajal integra la línea más opositora dentro de la Unión Cívica Radical, ¿no? La línea Manes, sí, que incluso se mencionó como posible al principio de año para disputar la presidencia del bloque en su momento, como parte de este espacio más crítico. Y después tenés a Yolanda Vega, del Interbloque Federal, La Salteña. Recordemos que en el caso de Yolanda Vega, todos te dicen que ella estaba en el Congreso cuando fue el momento de la votación y termina ausentándose a último momento. El resto de los diputados de Salta, con Pamela Caletti a la cabeza, con un discurso muy en defensa de las universidades, votan a favor de la ley. Después, lo que yo te había mencionado antes, Héctor Estefani, obviamente, y Oscar Sago del MID por que también motivos. por viaje. Así que este es un poco el panorama, Pato. Bueno, muy completo, muy completo. Y ahora, cuando quedan todavía 17 minutos para el mediodía, estamos en orden del día, el señor Mauricio Cantando, que ayer aprendí mucho con Cantando de la Ley Hojarascas. A ver, ¿de qué hablamos hoy Cantando? ¿Aprendiste en serio? Por supuesto. ¿Te llevaste alguna historia para los asados? Tengo un listado muy prolongado. La de azote llamaba la atención. Me gustaba se podía azotar y no sabíamos. Sí. Bueno, seguramente ahora ya no se va a poder. Lo que tiene que ver ahora con otro tema leguleyo que ayer estuvimos siguiendo con Caferata y los colegas acá en el Congreso, que tiene que ver con la reforma que está pidiendo la oposición de la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia, la famosa 2622, que es parte de cada relato de época de este Congreso. No hace mucho, porque hasta antes de 2006, esto es importante aclararlo, no existía esta ley. Y los decretos, si bien, como ayer recordó Germán Martínez, a veces se tenían que rechazar con una ley que a su vez podía ser vetada, requería 2/3. Entonces, de alguna manera, con esta ley se empezó a cumplir con el mandato constitucional 94, que es limitar el poder presidencial. Y ahora está en boga hacer una revisión de esa constitución, la última que tenemos, en donde un gran acuerdo nacional pedía que el presidente tuviera menos poder, pero la dinámica política y la dinámica, se me ocurre a mí, económica y social argentina, no te lo permite a veces. Entonces estamos en este tema de cuántos decretos, cómo puede hacer el Congreso para tener un poco más de autonomía o cómo podemos hacer para que el presidente no tenga tanto poder. Esta ley, como decíamos, la 26122, reglamenta el uso de los decretos de necesidad de urgencia. Hay 16 proyectos presentados para modificarla y comenzaron a tratarse ayer en un plenario de las comisiones que, recordemos, que fue emplazado por la oposición en la última sesión. Si no, no hubiera existido esta reunión de comisión de ayer y no sobraron los votos. Se votó a mano alzada, pero hubo un intento del oficialismo para dejar la sesión sin quórum y estuvo bastante cerca. ¿Cómo funciona la ley actual, la que se quiere modificar? Bueno, un DNU rige desde que se publica en el boletín oficial, o sea, publicamos un DNU con una serie de medidas, pensemos en el DNU 7030, es un montón de medidas. Al día siguiente, cada una de esas medidas puede aplicarse. O sea, vos podías, por ejemplo, si hay una reforma laboral ahí, bueno, aplicabas la reforma laboral, la implementabas, una empresa la podía implementar. Esto existe hasta que, primero, hay un debate en una comisión bicameral de 16 miembros. Hay un plazo de 10 días hábiles que se repite 2 veces, para enviar el DNU y para tratarlo. Pero lo que vale es el recinto. Inclusive sin dictamen, en el recinto, si las 2 cámaras lo rechazan, el DNU queda eliminado. ¿Qué pasa? Como está escrito, ¿qué permite esto? Que si una cámara lo rechaza y la otra no, y el DNU rige desde que se publicó, sigue. Entonces los gobiernos pueden
de vivir a decretos con el apoyo de una Cámara. Perdóname, ¿no? Breve historia. Creo que es el único caso o algún otro más el que tiene que ver con los fondos reservados para inteligencia, ¿no? Mirá, fue rechazado por ambas cámaras. ¿Hay otro? Hay otro, pero fue consensuado, que tiene que ver con un mega decreto, otro 7023, sí. Que en realidad fue en el 2018, en enero, que lo firmó Mauricio Macri, que era un mega decreto que se reemplaza por leyes, y en esas leyes se firma la derogación. De todas maneras, para mí es una de las tantas estadísticas engañosas. ¿Por qué? Porque sí pasaba durante el gobierno de Macri y otros gobiernos, cuando veían que el Congreso le iba a derogar un decreto, lo derogaban ellos. Pero la amenaza parlamentaria obligaba a un cambio de rumbo. Lo que ocurrió con el decreto de la CIDE, de los fondos de la CIDE, es que Milei creía que tenía los votos para que no se lo derogaban, no se derogaran, y en esa sesión del Senado aparecieron los votos, y entonces entró en la estadística. Pero no es que otros presidentes no han podido sostener decretos por la presión del Parlamento. Los proyectos presentados para cambiar esta ley, 5 son de Encuentro Federal, 4 de la UCR, 3 de Unión por la Patria, PRO, Coalición Cívica, también por Santa Cruz, y hay uno de Graciela Camaño, Identidad Bonaerense, fue su último bloque, pasó por varios, sabemos, una de las eminencias que tuvo este Congreso. Vamos a las propuestas y vamos a ir adentrándonos un poquito en lo que puede llegar a ser un principio de acuerdo que vimos ayer. El primero, no tiene sentido hacer una reforma si no eliminás esta sanción ficta, como se le llama, a esta idea de que el decreto rige eternamente hasta que las dos cámaras lo rechacen. Si vos no haces un cambio en esos artículos, cualquier reforma no tiene sentido. Porque el problema, la anomalía que hay es esa, que un decreto, un presidente juega con la idea de que el decreto rige y te quiero ver juntando mayoría en las dos cámaras. Exacto, eso te iba a decir, porque me parece que es un tema clave, porque uno se puede equivocar, pero nadie imagina que tengamos en los próximos años mayorías como los 80 o los 90. Vemos congresos muy atomizados. En esa circunstancia, el DNU es casi una herramienta, no sé si cotidiana, pero muy común de trabajo. Sí, no hay presidentes con bloques de 130 integrantes que yo mando un proyecto y tengo el respaldo. No veo la posibilidad de las escribanías. Sí, a ver, si no hay escribanías, el DNU es fundamental. Yo creo que a ver, es cierto que es una anomalía, pero también es cierto que si vos no juntás una mayoría simple, las dos cámaras, por eso claramente el presidente está mostrando poder. Claro. Lo que pasa es que a veces tenemos la foto de las fuerzas y decimos, ¿cómo no? En este caso con el decreto 7023. La realidad es que con esta ley, ese decreto 7023, y tal vez seguiría vigente también. Claro. Porque la realidad es que la Cámara de Diputados no lo quiere derogar. Claro. Y si obligáramos a tratar ese decreto, como varios proyectos suponen que no se puede hacer silencio, y probablemente saldría aprobado. Por lo menos el número para desaprobarlo no está. Entonces, a veces el silencio dice muchas cosas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, también es cierto que es bueno que se pronuncien las cámaras, ¿no? Bueno, pierde vigencia, es la eliminación de sanción ficta, es un poco el eje de los proyectos. También, ¿cómo sería esto? Que el decreto perdería vigencia si el Congreso no lo trata y no como ahora que sigue vigente. La discusión es qué plazo le das, ¿no? Hay proyectos que tienen 30 días, hay otros de 45, hay otros de 90, pero ayer lo que se escuchaba es que probablemente puede ser más que 90 dividido por cámara. Ya vamos a explicar un poquito por qué. Pero me parece que puede llegar a ser más plazo. Esto es lo que dicen los proyectos, pero el tema es qué plazo le das al decreto para que rija. Ya con que la ley te diga que el presidente no puede tener un decreto eternamente, aplicarlo va a ser difícil. Porque ya le pasa cuando no tiene mayorías parlamentarias y le voltean un decreto. Pasó con Mauricio Macri, le pasó mucho. Muchos decretos los tenía firmados, pero no podía aplicar porque decían, te lo van a derogar. Yo no voy a invertir con ese decreto. O sea que necesitas sí o sí un respaldo parlamentario. La bicameralidad, ahí es donde un poco... Y si no lo tenés al respaldo parlamentario, estimado Mauricio. Y si no lo tenés, perdés el decreto. Claro, y la gobernabilidad, ¿cómo la gestionás? Con mayoría parlamentaria. Sí, por eso digo, pero yo estoy hablando... El huevo y la gallina, lo que me planteas. No, bueno, pero yo estoy planteando lo de la gestión de Milei, si a los 30 días le derogan el decreto el 70-20-23. Bueno, pero Milei consiguió 2 leyes muy importantes con mayorías parlamentarias. O sea que puede. Claro, sí. Pero primero llegó el decreto. Y bueno, y el decreto lo sostiene la Cámara de Diputados. Sí, ese es el argumento, igual de todas maneras, que tiene la Libertad Avanza, ¿no? Estamos mutando un sistema que es presidencialista a uno parlamentario, es la premisa que están sosteniendo y dicen, esto no va a ser un problema solamente para nosotros, sino que sabemos que a partir de ahora todos los gobiernos van a tener congresos atomizados, con mucha dificultad de conseguir mayorías. Entonces, básicamente no lo dijeron estos términos, pero se están todas las fuerzas cavando su propia tumba. Pero también, y es la respuesta que dan desde la oposición, que es un poco lo que dice acá el compañero cantando,
todos, a ver, tanto el caso de Mauricio Macri como en el caso de Javier Milei, al final del día terminan pudiendo juntar mayorías para impulsar unas leyes. Es falso que La Libertad Avanza está sola con sus 40 diputados intentando sostener la Cámara de Diputados. Ha demostrado muy claramente que puede tejer alianzas no solamente con el PRO, sino con un importante sector del radicalismo, Encuentro Federal, los gobernadores. Entonces hay herramientas que tiene un ejecutivo para sostener los DNUs, que no es que se queda desnudo y sin gobernabilidad. Te forzaría incluso este tipo de legislación, te forzaría a buscar acuerdos que hoy podés gambetear además. Claro, tal cual. Tengamos en cuenta, bueno, lo que decíamos recién, la bicameralidad, esto tiene que ver con la otra parte del debate que no está saldado. ¿Qué ocurre? Hay quienes, digamos, propuestas que dicen, bueno, si nosotros planteamos que un DNU solo puede estar vigente si las dos cámaras lo aprueban, con que una sola lo rechace ya está, porque vendría a ser como un tratamiento legislativo a la inversa, dicen. Sí. Hay quienes plantean que no, que hay que darle un tiempo extra a una segunda cámara, porque vos no podés tomar una decisión con una sola cámara, tampoco por el rechazo. Por lo tanto, ese es el gran debate, que todavía no sé si gran debate, pero es un debate técnico que todavía está. Me parece que se impone la idea, esto es una presunción por las charlas que uno tenía, de que el doble rechazo con un plazo extra para la segunda cámara, que creo que es como funciona en Brasil. O sea, tenés 90 días o 120 días para la total del Congreso, pero los últimos 30 o los últimos 60, según el caso, es para una segunda cámara. O sea, si la primera cámara lo rechaza, le das un plazo a la segunda para que lo trate. Si no lo trata en ese plazo, queda rechazado. Pero si lo trata y lo aprueba, ahí es donde por ahí se da una situación donde tenés que darle esa oportunidad. Pregunto por lo visto, digo, Cristian Ritondo, Disculpame, Pichetto, me expresé mal. Dale. Si una cámara lo aprueba, sí. el tema acá es darle un plazo a la segunda para que lo apruebe. No darlo por hecho ya, sino darle un plazo a la segunda, ¿no? Por lo que viste y en función de lo que dice María, que estaríamos pasando un sistema presidencialista, uno parlamentario. Ritondo, Pichetto, Germán Martínez, Carrió, Carrió no, la conducción del bloque, de la coalición cívica, ¿habría clima para alguno de estos proyectos? Sí, a ver, da varios bloques y ayer todos tuvieron su expresión. El PRO está en contra, está junto con La Libertad Avanza en lo que es la resistencia. La coalición cívica es uno de los que impulsó este tema y Encuentro Federal, que es el bloque que dirige Pichetto, es el que más proyectos tiene presentados. O sea que cada uno tiene una posición y Germán Martínez planteó la posibilidad de hacer un acuerdo en los dos puntos principales, que son el plazo y la intervención de las cámaras. Las otras propuestas que están dando vuelta, que por ahí el Frente de Unión por la Patria planteó, por ahí no nos excedamos en una reforma tan grande, claro. O sea que me parece que todo esto puede estar terminado en un cajón, pero bueno, están. Así. Otra propuesta, el tema de citaciones extraordinarias obligatorias en caso de que haya un decreto durante el receso. Recordemos que la bicameral puede actuar, pero la sesión depende de un presidente. Esto pasó con el 70-23. La prohibición de un decreto análogo. Esto hay un proyecto de Carreño que plantea que si un decreto es de alguna manera rechazado, no se puede firmar otro inmediatamente. Dicen que en Italia hacen eso, que rechaza el Congreso, te firma otro día y estás, como siempre se mueve más rápido el Ejecutivo que el Congreso. Creo que hubo un antecedente y están tratando de evitarlo. Ampliación de facultades para la comisión. Hay quienes dicen que puede citarse a funcionarios. También está materias, el contenido acotado. Esto es un planteo de la diputada de la UCR, Carla Carrizo, para que no vuelva a haber un mega DNU. Claro. También es una cuestión de forma, porque hace 70 DNU y es lo mismo. Entonces, por ahí hay una cuestión ahí de que no querer meterse en este tema por parte de algún bloque mayoritario. Y la aceptación parcial. Este es el último tema, la posibilidad de que se pueda aceptar parcialmente. Recordemos que la actual legislación no te lo permite porque te tenés que abocar a la constitucionalidad. O sea, si el DNU estuvo bien firmado, cumplió con la necesidad de urgencia o no. Quieren por ahí abrir ese tema, pero insisto, son cuestiones secundarias, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando, pero no hay sesión prevista para la semana que viene, me parece. No, tranquilo. Está bien, perfecto. Bueno, nada, seguiremos mirando. El señor Cantando, he aprendido mucho otra vez. Gracias. Igualmente con ella, con María Caferata. Gracias, María. Hasta mañana. Nosotros aquí terminamos. Esto fue Orden del Día. Enseguida la continuidad de DTV. Gracias y buenos días.